Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos a Primera de Samuel, capítulo 21 y capítulo 22. Les voy a pedir que tengamos un poco de paciencia porque voy a leer los dos capítulos. Vamos a orar y después empezamos con la exposición de la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 21 y capítulo 22. Y empiezo con el verso 1 del capítulo 21 que dice lo siguiente. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envió y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente, cuando he salido a campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque ahí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en lugar al ser retirado. Y uno de los siervos de Saúl estaba ahí aquel día detenido delante del Señor. Se llamaba Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era muy urgente. Entonces el sacerdote le dijo, mira, la espada de Goliat, el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela, está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, como esa no hay otra, dámela. David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gat, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le recorriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos, ven al hombre portándose como un loco, ¿por qué me lo traes? ¿Acaso me hacen falta locos para que me traigan a este y haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este a mi casa? David se fue de ahí y se refugió en una cueva, en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos y con él había unos 400 hombres. De ahí David se fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, permítame que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Ared. Entonces se enteró Saúl de que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibea, sentado bajo un tamarisco en lo alto.
con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor: óiganme ahora, hijos de Benjamín, ¿les dará también el hijo de Isaí a todos ustedes campos y viñas? ¿Los hará a todos capitanes de miles y capitanes de cientos? ¿Por qué todos ustedes han conspirado contra mí y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí? Tampoco hay entre ustedes quien tenga piedad de mí, ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para atenderme una emboscada, como sucede hoy. Entonces respondió Doeg, el edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl: yo vi al hijo de Isaí venir a No, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob, y consultó al Señor por él, le dio provisiones y le dio la espada de Goliat el filisteo. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Saúl dijo: escucha ahora, hijo de Ahitob. Y éste respondió: aquí estoy, mi señor. Y le dijo Saúl: ¿por qué tú y el hijo de Isaí has conspirado contra mí, dándole pan y una espada, y has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada, como sucede hoy? Ahimelech respondió al rey: ¿y quién entre todos sus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté de mí. No culpe el rey de nada a su siervo ni a ninguno de la casa de mi padre, porque su siervo no sabe nada de todo este asunto. Pero el rey dijo: ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y el rey dijo a los guardias que le asistían: vuélvanse y den muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg el edomita se volvió y atacó a los sacerdotes, y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Pero un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abiatar: yo sabía aquel día, cuando Doeg el edomita estaba ahí, que de seguro se lo haría saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Obra, Señor. Por favor, haznos conscientes a todos los que estamos en este salón, que estamos delante del trono de tu gracia. Haznos conscientes de lo que está en juego es nuestra alma. Pero también haznos conscientes que tu palabra en Cristo tiene el poder para resucitarnos, para salvarnos, para rescatarnos, pero también tiene el poder para confrontarnos. Señor, haz tu obra. Yo confío en que tu palabra la envías y no vuelve a ti vacía, Señor. Confío en tu mensaje y no en el mensajero, pero confío en Cristo Jesús. Te pido todo esto para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Yo titulé este mensaje: un refugio eterno. Un refugio eterno. Últimamente mis hijas, hermanos, hacen pijamas ahí en su cuarto, y lo hacen en una casa
de manta que cuelgan del techo de su cuarto. Esta casa de manta, hermanos, no las protege ni de los zancudos, porque pueden penetrar esa manta los zancudos. Pero para ellas, esta casa es la más segura. Para ellas, esta casa parece que tiene muros grandes y tiene columnas fuertes. Para mis hijas, esta casa es su refugio seguro. Y saben algo, en la vida muchas veces nosotros actuamos igual que mis hijas. Porque cuando estamos pasando dificultades, hacemos refugios insignificantes, hacemos refugios vanos y hacemos refugios tan superficiales que no nos pueden mantener a salvo, así como a mis hijas no las puede mantener a salvo esta casa de manta. Hermanos, nosotros muchas veces nos refugiamos en el alcohol, nos refugiamos en nuestro trabajo, nos refugiamos en una relación. Incluso muchos de nosotros nos refugiamos en el pecado. Sin embargo, ante los problemas, no nos refugiamos en quien deberíamos refugiarnos, en el Dios eterno. Y si queremos evitar esto, a mí me gustaría proponerte lo siguiente. Y cuando tu corazón tienda a refugiarse, cuando estés pasando cosas difíciles, en cosas vanas, en cosas superficiales, te invito a que consideres mi proposición y la recuerdes constantemente, y es la siguiente. El Rey de Dios es un refugio para su pueblo. Búscalo a Él y estarás a salvo. Vuelvo a repetirlo. El Rey de Dios es un refugio para su pueblo. Por consiguiente, búscalo a Él y tú, tu vida, tu alma, en realidad estará a salvo. Y lo que voy a hacer con mis 2 puntos de hoy es demostrarte precisamente eso, cómo el Rey es confiable y cómo en el Rey tu vida está a salvo. Y mi primer punto lo titulé: nuestro descanso está en el refugio del Rey. Nuestro descanso está en el refugio del Rey. Y lo vamos a ver en el capítulo 22, versículo 1 hasta el del capítulo 21, verso 1 hasta el capítulo 22, verso 2. Dice el pasaje que Jonatán da aviso a David de que su vida corre peligro, así que David huye, como nos predicó la semana pasada el pastor Armando. Pero en estos textos el autor quiere que su audiencia vea que el rey ungido era confiable, y lo demuestra de 4 formas. Y la primera forma en la que el autor demuestra que el rey es confiable es cuando el sacerdote le da los panes consagrados para Dios. Dice que Ahimelech ve a David y le asombra porque lo ve solo y le pregunta: ¿por qué viene solo? Esta pregunta se la hace porque es extraño que David no venga con su ejército, siendo el encargado del ejército del rey, siendo el encargado de la guardia del rey. Sin embargo, David se limita a dar información al sacerdote y lo único que le dice es una misión escondida, es una misión imposible que no puede saber nadie, porque es una misión que me dio Saúl. Pero como David viene huyendo, no tiene comida ni espada para defenderse. Sin embargo, el sacerdote, quien probablemente sabe que David fue ungido como rey, lo honra al darle el pan consagrado. Y lo vemos en los versículos 4 al 6, cuando dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David: no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote: ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente, cuando he salido a campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque ahí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar. Hermanos, lo que está sucediendo aquí es que los panes consagrados
eran solamente para los sacerdotes. Y estos podían comerlo solamente si estaban puros. En otras palabras, si no habían estado con esposas, si no habían cometido algún pecado. Y esto lo vemos en Levítico capítulo 24, versos 5 al 9. Así que David les está diciendo, mira, no hemos estado con mujeres, estamos puros. En otras ocasiones, cuando hemos salido a campañas, aunque es una campaña o una guerra profana, aún ellos se han mantenido puros. ¿Cuánto más ahora no están puros cuando no tenemos mucho tiempo que no estamos con mujeres? Por eso el sacerdote le da los panes consagrados a David. Entonces, lo que quiere hacer el autor aquí es mostrarnos que David es digno de confianza, al punto que le da los panes que eran solo para los sacerdotes. Otra forma en la que el autor nos muestra que el rey es confiable es cuando le da la espada con la que había matado a Goliat. Como David salió huyendo de Saúl, estaba indefenso y no tenía armas, por lo que el sacerdote le da una arma, y lo vemos en el verso 8 y 9, cuando le dice, David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano una lanza, una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era muy urgente. Entonces el sacerdote dijo, mira, la espada de Goliat del filisteo, a quien mataste en el valle de Ela, está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, como esa no hay otra, dámela. Hermanos, en el momento en el que el sacerdote le entrega la espada, el autor nos hace ver que David es confiable. Otra manera en la que el autor nos hace ver esto, que el rey es confiable, es cuando el mismo pueblo enemigo reconoce que David había sido ungido como rey de Israel. David sale huyendo de Nob y se esconde en Gad, pero ahí lo reconocen. Y en los versículos 10 al 12, miren lo que sucede. David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gad. Pero los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el qué? El rey de la tierra. ¿No cantaban de él las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gad. Lo que está sucediendo aquí es que los filisteos saben que David fue ungido como rey. De hecho, este pueblo enemigo reconoce a David como el rey. Y cuando dice el rey de la tierra, se está refiriendo a que es el rey de Israel. Así que el autor nos deja claro que David es el rey ungido que Dios había levantado para que el pueblo confiara en él. Además, como lo vimos, David se hace pasar por loco para que no lo mate el rey enemigo y Dios lo protege de forma providencial. Y la última escena que vemos donde el autor nos muestra que el rey es confiable es cuando todos los afligidos se esconden con él en la cueva de Adulán. David huye de Gad y se esconde en una cueva llamada Adulán. Sin embargo, los que estaban sufriendo como él se refugian en la misma cueva. Y esto lo vemos en el capítulo 22, versículo 1 y 2. Miren ahí. David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, y todo el que estaba descontento se unió a él. La palabra que traduce aquí en el original como descontento también se traduce, y la mejor traducción es la que hace la NBI, porque dice, todo el que estaba amargado vino a él y se unió con él. Y él vino a ser jefe sobre ellos, y con él había unos 400 hombres. Hermano, no quiero imaginar la gente que estaba en esa cueva.
Imagínate a David huyendo, sin alimento, sin armas, y aparte de toda la carga, porque el rey de Israel con todo su ejército lo estaba persiguiendo. Va y se esconde a una cueva, y todas las personas, en serio, que no hubiese querido que llegaran, llegaron. Endeudados. ¿Qué? No tienen dinero. En apuros. Sabrá Dios qué tipo de apuros, enfermedades, lisiados, no sabemos qué tipo de apuros. Pero aparte de eso, amargados. Y van y se esconden ahí con David. ¿Sabes qué es lo que está mostrando en estas 4 escenas el autor? Que todos los que tienen deudas, problemas, amarguras, cuando se refugian en David, se refugian porque Él es un consuelo, porque Él ha venido a ser un refugio para los dolidos. En otras palabras, el autor está mostrando a su audiencia que el rey es de consuelo y es de descanso para los que se refugian en Él. Tengo una amiga que cuando se siente triste y se siente mal, ella nos contaba a mi esposa y a mí, yo me voy al Costco. Yo me voy al Costco. Y no, hombre, el Costco es como una terapia para mí. Pero me lo decía muy emocionada. Y me dice, es como una terapia porque voy pasando por los pasillos y se me van olvidando los problemas de mis hijos, los problemas con mi esposo, los problemas del trabajo. No te imaginas cómo me siento en el Costco con mi carro grande. Literal, se me olvidan los problemas. Pero ¿sabes lo irónico de esto? Es que muchos de nosotros hacemos lo mismo cuando estamos viviendo tiempos difíciles. Nos refugiamos en otras cosas, pero no nos refugiamos en Cristo, que es el verdadero refugio, que es el Rey que nos ha levantado a mí y a ti para refugiarnos en Él solamente. Sino que buscamos otros refugios para que nos relajen de manera momentánea, para que nos hagan olvidar los problemas de manera momentánea, pero no nos refugiamos en aquel que nos hace descansar de forma eterna y verdadera. Hermanos, el Costco no es un buen refugio. Hermanos, nuestro rey no es David, y gloria a Dios que no es David. Nuestro rey es Cristo. Y él dijo lo siguiente en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Hermano, cuando estés pasando hambre, no te refugies en tu trabajo, refúgiate en Cristo. Cuando estés siendo tentado, no te refugies en el pecado, sino en Jesús. Cuando te sientas lastimado, escúchame, no te refugies en la amargura de tu corazón, sino en Cristo. Dejemos de buscar refugios que no pueden darnos descanso. Dejemos de buscar refugios que no pueden darnos seguridad. Deja de refugiarte en tus hijos. Deja de refugiarte en tu pareja. Deja de refugiarte en la cuenta del banco. De hecho, muchos de nosotros dejemos de refugiarnos en el deporte. ¿Saben por qué? Porque todas estas cosas solo aumentan nuestro dolor y no lo alivian. Solo aumenta nuestra amargura. Solo aumentan nuestros apuros. ¿Saben por qué? Porque solo le estamos dando una aspirina a los problemas que están en nuestro corazón. Pero no los estamos resolviendo. Cualquier refugio fuera de Cristo es pasajero, es momentáneo y no permanece para siempre. Hermano, tú que sueles refugiarte en tus hijos, ¿qué va a pasar cuando ellos se vayan? Tú que sueles refugiarte en tu trabajo para olvidarte de los problemas, ¿qué va a pasar cuando no lo tengas?
Tú que sueles refugiarte en tu esposo o en tu matrimonio, ¿qué va a pasar cuando ya no tengas a tu pareja? Si te das cuenta, cualquier cosa creada de este mundo en el que tú y yo nos refugiamos, tiene fecha de caducidad, hermano. Algún día se va a acabar. Algún día va a dejar de existir. Mira lo que dice Spurgeon acerca del refugio. Jesús es nuestro refugio en tiempos de tormenta y aflicción. Él mismo soporta la plena fuerza del viento y así protege a aquellos que se esconden en él. Hermanos, Jesús es un rey confiable porque tiene el poder para consolarte. Jesús es un rey confiable porque tiene el poder para sanar tu corazón, para sanar incluso tus enfermedades. Jesús es un rey confiable. ¿Sabes por qué? Porque Él puede restaurarte. Él puede restaurar los corazones rotos, amargados, afligidos. Hermano, Cristo no solo es un refugio seguro en tiempos difíciles, Él es un refugio eterno porque nos cuida para siempre. Y la forma en la que tú puedes refugiarte de manera práctica y visible en el Rey eterno es de la siguiente manera, mediante la oración. Refúgiate. De hecho, hay resultados de que los cristianos que van a una iglesia, solo el 25% oran. Hermano, la oración el Señor nos lo ha dado como un medio para refugiarnos en Él. Ora, hermano, humíllate ante Él. Cuando estés pasando tiempos difíciles, en vez de correr con tus amigos, póstrate y dile, Señor, estoy afligido, estoy dolido, estoy preocupado. Él te escucha. Por eso nos dio la oración, porque es el medio en el cual nos relacionamos. Él le gusta que le digamos nuestros padecimientos. Mira mis hijos, mira mi familia, Señor, mira mi corazón. Mira cómo está el mundo. Ora, hermano, pídele, clámale, humíllate ante el Señor y el Señor escucha a su pueblo. El Señor atiende sus peticiones, atiende sus cargas. Pero si tú y yo no oramos, ¿cómo nos estamos refugiando en Él? ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste con un corazón roto, quebrantado? Dijiste, Señor, no tengo a nadie más a quien acudir, solo a ti. Solo a ti. Otra forma en la que te puedes refugiar en Él es mediante su palabra. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque en su palabra hay poder, su palabra restaura, su palabra anima, su palabra nos muestra a Cristo, nos recuerda sus promesas, nos recuerda su justicia, nos recuerda su obra. En tiempos difíciles lo que nos va a mantener a salvo, avivados, animados, consolados, con esperanza y con paz es su palabra, hermanos. Su palabra tiene poder para limpiarnos, para restaurarnos, para animarnos. Refúgiate en su palabra. Sin embargo, no solamente la oración es el medio de gracia más descuidado, sino también la palabra de Dios. Dice John Piper, y lo hemos repetido muchas veces, pero mira, piensa en lo que él dijo y es verdad. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Pero cuando venimos a la Biblia, solo sentimos la carga del tiempo que vamos a pasar leyéndola. Pero se nos olvida que la palabra de Dios es la misma voz de Dios hablándonos para consolar nuestros corazones turbados, afanados, afligidos por cualquier circunstancia de este mundo caído, hermano. Refúgiate en Cristo mediante su palabra. Otra forma en la que te puedes refugiar en Él es por medio de la fe. Vivimos por fe y no por vista. En tiempos difíciles debes recordar y debes ejercer tu fe, que es verdadera, que es certera.
La fe debes de recordar las promesas, que fuiste amado en Cristo, que fuiste reconciliado con Dios, que Él te hizo puro y sin mancha delante de Él, que Él en tiempos difíciles jamás te va a abandonar, jamás te va a dejar. Tienes que recordar que tú fuiste adoptado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estés siendo tentado, piensen que Él es más placentero, Él es más grande, Él es más glorioso. Cuando estés en enfermedad, piensa que vas a tener vida después de la muerte. Hermano, recuerda la fe, el casco de la fe. Sin embargo, a veces recordamos más los podcasts que vemos ahí en internet, los reels que vemos en Facebook, pero no recordamos la esperanza en Cristo. ¿Dónde está nuestra fe? Otra forma en la que puedes refugiarte en Cristo es congregándote. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando tú te congregas, hermano, vienes a adorar al Señor y tus hermanos te están edificando con sus cantos. Tú los estás edificando a ellos en medio de su tribulación, de su desconsuelo. Venimos aquí y somos animados por medio de la palabra, somos consolados por medio de su palabra, somos animados y consolados por medio de la comunidad de los hermanos. Hermano, no sabes la bendición tan grande que tenemos de congregarnos. Sin embargo, a veces menospreciamos esto. Cada vez que estamos los domingos aquí reunidos como el pueblo de Dios, sabes que solo es una sombra de lo que vamos a hacer en la eternidad. Estando todo el pueblo reunido delante de nuestro Salvador bendito. Y cuando venimos a congregarnos, ¿sabes qué es lo que está sucediendo, hermano? Estamos delante del trono del Señor, creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, lo tenemos en poco a veces. Otra forma en la que te puedes refugiar en el Señor es siendo tú mismo un refugio para otros. Tú eres un refugio, tú tienes al Espíritu Santo de Dios y has creído en Cristo. Y tú eres un refugio, hermano, para otros que están desconsolados, como David lo fue para ellos, amargados, en apuros. Tú puedes darle una palabra de ánimo, tú puedes ayudar a tu hermano, tú puedes orar por tu hermano. Sé un refugio, busca al que está caído, busca al que está enfermo, busca al que está débil en la fe, al que sabes que está a punto de caer. Hermano, tú sé un refugio para aquellos que están en apuros, que están endeudados y que están amargados. El Señor Jesús ya vino, Él ya no se va a aparecer, Él solo va a venir por segunda vez. Y nos ha comisionado a ti y a mí ser esas manos de Cristo, ser esa voz de Cristo, ser la mente de Cristo para ayudar a aquellos que están sufriendo. Lo mismo que lo hizo David. Hermanos, no importa cuán grande sea tu aflicción, tu rey y mi rey es más grande que cualquier dificultad que estemos enfrentando. Nuestro rey no solo es más grande que nuestras aflicciones, sino también nuestro rey es empático en nuestro sufrimiento. ¿Y sabes por qué Él es empático y entiende nuestro sufrimiento? Porque Él mismo sufrió el castigo, sufrió tentaciones, sufrió la vergüenza, sufrió la humillación, sufrió el rechazo, hermano. Nuestro Rey entiende lo que tú y yo pasamos, porque Él también lo sucedió, Él también le pasó. Él está cerca de ti. Él no es un rey lejano. Hermanos, si David, siendo un hombre pecador, fue empático, recibió a estos que sufrían, ¿cuánto más tu rey y mi rey eterno? Que tiene un amor inagotable, que tiene un amor eterno, que su corazón es bondadoso, es misericordioso. Hermanos, David no es Cristo. David no es Cristo.
pero Cristo es perfecto, es santo, y Él no echa afuera a nadie que viene y se refugia en Él. Él es empático con lo que tú estás atravesando hoy, independientemente de tu estado emocional. Eso no dicta que Jesús no sea fiel, hermano. Nuestro Rey no solo comprende nuestros dolores, sino que está con nosotros cuando padecemos. Él sufre con los que sufren, Él llora con los que lloran. Hermanos, Él está con nosotros porque vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por consiguiente, lo que debemos hacer tú y yo es refugiarnos en el reino de Dios y dejarnos de refugiar en este mundo caído. Cristo es nuestro refugio, incluso ante lo más difícil que puede enfrentar el hombre, porque lo más difícil que tú y yo vamos a enfrentar en este mundo no es una enfermedad, no son los problemas económicos, no son las amarguras que enfrentamos por los dolores recibidos de otros o por las circunstancias de la vida. No, eso no es lo más difícil. Lo más difícil para el ser humano es la muerte. Eso es lo más difícil. Y esto es así porque nuestro Rey, y solo en Él, hay salvación y vida eterna. Y esto es de lo que trata mi segundo punto de mi sermón, que lo titulé de la siguiente manera: el Rey de Dios salva el alma de los que se refugian en Él. Escúchame bien lo que estoy diciendo. El Rey de Dios salva el alma de los que se refugian en Él. Y lo podemos ver en el capítulo 22, versículo 3 al 23. En estos textos siguientes vemos un gran contraste entre el rey conforme al corazón de Dios, pero también vemos el otro contraste del rey desechado por Dios. Y lo que quiere hacer el autor en esta otra escena es mostrarnos que en David la vida del pueblo está segura, pero en Saúl la vida del pueblo solo le aguarda destrucción. Y lo vamos a ver de tres formas. La primera es cuando David cuida a sus padres y obedece la palabra de Dios. Lo vemos en el versículo 22:3. Dice: de ahí David se fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: permíteme que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Fíjate lo que hace David. David no solo es un buen rey del pueblo, sino también es un buen hijo. Como él sabe que sus padres corren peligro, les busca un refugio en Mizpa con un pueblo vecino, exponiendo su vida por sus padres. Pero también obedece la palabra de Dios, aunque su vida corra peligro. Mira lo que dice el versículo 5. El profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, o sea, en la cueva. Vete y entra a la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Ared. Hermanos, esto era poner en riesgo su vida. Literalmente lo que iba a hacer es ponérsele ahí a la vista para que Saúl lo encontrara. Pero él hace esto porque sabe que obedeciendo la palabra de Dios, su vida está segura. Entonces, con esto el autor nos muestra que para el rey de Dios era más importante la vida de las personas por encima de la suya. Su propósito era obedecer la palabra de Dios, aunque su vida estuviera en aparente peligro. Sin embargo, el gran contraste es que para Saúl no es así. No le importa ni la vida de las personas, ni le importa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él manipula a sus siervos y mata a los sacerdotes. Y esto lo vemos, versículos 6, 10. Mira lo que sucede.
Saúl acusa a sus siervos de conspirar en su contra, lo cual era mentira, para manipularlos. Mira lo que sucede, verso 6. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor: óiganme ahora, hijos de Benjamín, ¿les dará también el hijo de Isaí a todos ustedes campos y viñas? Manipulador. ¿Los hará a todos capitanes de miles y capitanes de cientos? Manipulador. Porque todos ustedes han conspirado contra mí y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. No todos sabían de este pacto. Manipulador también. Dijo: tampoco hay entre ustedes quien tenga piedad de mí ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada como sucede hoy. Tampoco estaban planeando esto. Era mentira. Así que la manipulación dio resultado, ya que un hombre llamado Doeg acusa al sacerdote de ayudar a David, lo que provoca que Saúl mande matar a todos los sacerdotes del Señor en esa ciudad. Mira lo que sucede, verso 9 al 11. Entonces respondió Doeg el edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl: yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob, y consultó al Señor por él. Le dio provisiones y le dio la espada de Goliat del filisteo. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Y mira lo que sigue sucediendo, versículo 16 al 19. Pero el rey dijo: ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y el rey dio a los guardias que le asistían: vuélvanse y den muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Mira lo que hace este descorazonado. Y Doeg el edomita se volvió y atacó a los sacerdotes. Mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, le hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Y algo muy particular aquí, hermanos: este hombre Doeg era edomita, era de aquella ciudad que el Señor había mandado destruir por completo, y Saúl desobedeció. Hermanos, con esto vemos que la vida espiritual de Saúl se había derrumbado por completo. Había matado a los sacerdotes, quien eran los encargados de interceder por el pueblo ante Dios. No sé si están entendiendo el pasaje, lo que está sucediendo. Pero bueno, no se los voy a spoilear. La pervención de este rey solo demuestra que Dios lo había entregado a sus placeres carnales. ¿Eso es lo que quieres? Trágate eso. Pero qué gran contraste en el Rey de Dios, porque Él expone hasta su vida para salvar a otros. De hecho, lo vemos en los últimos versos. Miren lo que sucede en el versículo 20 al 23. El hijo del sacerdote principal logra escapar y se refugia en David. Dice verso 20: pero un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abiatar: yo sabía aquel día, cuando Doeg, el edomita, estaba ahí, que de seguro se lo haría saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. A ver, parémonos ahí. ¿En verdad David los había matado?
Pero ve la sensibilidad del Dios, del rey de Dios. Y la insensibilidad del otro rey desechado. No le importó matar a todo un pueblo. Pero mira lo que sigue diciendo el pasaje. Quédate conmigo. No temas. Porque el que busca mi vida, busca tu vida. Pues conmigo estarás a salvo. Wow. Qué buen rey. Hermanos, esta última escena nos muestra que la vida de este joven estaría a salvo simplemente y llanamente porque había hecho del Rey de Dios su refugio. Pero hay algo mayor en esta historia. Porque también el pueblo al refugiarse y al aceptar a este Rey de Dios, también su vida estaría a salvo. Hermanos, en este lado de la eternidad, lo que está en juego, escúchame bien, no solo es tu trabajo, no solo es tu matrimonio, ni tampoco solamente son tus bienes. Lo que está en juego en este lado de la eternidad es algo mucho mayor, es algo mucho más grande. ¿Y sabes qué es? Es tu alma. Mi alma. Esto es en serio. Y el único que puede salvarla y cuidarla es Cristo, nuestro Rey y nuestro sacerdote. Hermano, este pueblo se había quedado sin sacerdotes que intercedieran por ellos. Pero a nosotros no es así. ¿Por qué? Porque nuestro Rey también es el sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre para proteger nuestra alma de todo este mundo. Hermanos, el único que puede salvar tu alma, el único que puede cuidar tu alma es Cristo. Es Cristo. En esta historia, David es quien salva la vida de las personas. En nuestra historia, es Cristo quien salva y cuida nuestras almas. Hermanos, David solo podía cuidar la vida física del pueblo, pero no tenía el poder para salvar sus almas. Sin embargo, en este mundo, entre tú y yo y Dios, Cristo sí puede hacerlo. Cristo no es David. Dejemos, por consiguiente, de refugiarnos en cosas que no tienen poder. Dejemos de refugiarnos en cosas que no dan descanso a nuestra alma. Dejemos de refugiarnos en cosas que no nos salvan, que no nos llevan a la vida eterna. Refúgiate en Cristo. Refúgiate en Cristo. Y déjame darte una ilustración para que entendamos mayormente esto. Muchos de nosotros no tenemos casa propia, ¿verdad? Así que rentamos. Y hermanos, y todos sabemos que los que rentan sabemos que la presión que se vive de pagar un hogar que no es nuestro cada mes, ¿verdad? Aunque es nuestro refugio, sabemos que es pasajero, porque en cualquier momento los dueños pueden pedirnos la casa y se acabó nuestro refugio. Es pasajero. Otros, en cambio, tienen su casa propia y algunos aún la están pagando. Y aunque sienten la misma presión por los pagos que están dando, ellos están invirtiendo no en un refugio temporal, están invirtiendo en un refugio para el resto de sus vidas y quizás para sus generaciones. Hermanos, muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Sentimos las presiones, vienen y golpean las tempestades y las dificultades de la vida, pero solo le ofrecemos a nuestra alma un refugio temporal. Le ofrecemos un refugio que tarde o temprano nos va a ser quitado. Hermanos, la fe cristiana no se trata solo de tener una mejor vida en este mundo. No se trata de tener buenos hijos, solamente cristianos, piadosos.
La vida cristiana no se trata, incluso, escúchame bien, de saber mucha teología nada más. No, hermanos, la vida cristiana es mucho más que eso, porque se trata de que nuestra alma no se pierda en el infierno. En esta vida no solo está en juego nuestra existencia física, sino también nuestra vida espiritual. Pero Cristo es el único que puede salvarnos. Cristo es el único que puede rescatar nuestras almas. Cristo es el único que puede sanar nuestras almas. Cristo es el único que puede cuidar nuestras almas porque Él es el Rey Supremo. Hermanos, Cristo es nuestro amparo eterno. Los desafíos de este mundo no dejarán de existir, pero si tú le sigues dando amparos temporales a tu alma, algún día, esos se van a derrumbar. Como los que sabemos que algún día nos van a pedir la casa que no es nuestra. Hermanos, la buena noticia es que en Cristo, aunque no tengamos dinero para comprar un hogar en este mundo, tenemos un hogar mayor que nos aguarda y es el reino de Cristo. Y esto precisamente es lo que nos dice Juan, capítulo 14, versículo 1 y 3. Mira lo que dice. No se turbe su corazón. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Los llevaré a donde yo voy. Para que donde yo esté, ahí ustedes también estén conmigo. Hermano, en Cristo tenemos una morada mayor. En Cristo tenemos un refugio mayor y escúchame bien, Él ha preparado para cada uno de los que han creído en Él una morada eterna, mayor, un refugio interminable, inagotable, inmarchitable. En Cristo nuestro Rey tenemos un refugio que nunca se va a acabar, independientemente si este mundo se hace pedazos. Aquellos que hemos creído en Cristo no debemos temer. Cristo nos ha preparado una morada y aunque suframos en este mundo y nuestra vida se acabe en la tumba o nuestro destino sea la tumba de todos, eso lo tenemos asegurado. Pero los que no todos tienen asegurado, escúchame bien, es el reino de Cristo. Ese es nuestro verdadero refugio. Hermanos, Cristo ha preparado una morada y ¿sabes algo? Algún día Él va a regresar para llevarnos a su presencia. Dejemos de buscar a Cristo solo para que resuelva nuestras necesidades. Busquémoslo para que Él avive nuestras almas y las salve del infierno. Y quizás algunos de los que están aquí escuchando este sermón están fuera de Cristo, sin refugio, sin esperanza. Hermano, a ti te digo, vuélvete a Cristo. Deja tus refugios vanos y superficiales. ¿Sabes por qué? Porque si el Rey de Dios, Cristo mismo, no es tu refugio es el mundo. Y solamente hay dos tipos de refugios. Es el refugio con Cristo y el destino es la vida eterna. O es el refugio con Satanás
y es la muerte eterna. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde voy yo? Hermano, lo que está en juego es algo mucho más mayor que sanarnos de una simple enfermedad. Es nuestra alma. Pero la buena noticia es que Cristo es nuestro refugio. Y en Cristo hay paz. En Cristo hay libertad. En Cristo hay gozo. En Cristo hay restauración. En Cristo hay vida eterna. Hermano, ¿en quién te estás refugiando? ¿Te estás refugiando en el Rey de Dios o en el rey de este mundo? Hermanos, el rey del mundo, solo hay perdición. Sin embargo, en el Rey de Dios hay salvación y vida eterna. Por consiguiente, hagamos de Cristo nuestro Rey. Él busca nuestro bien. Él no busca nuestro mal. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Sus pensamientos son mayores para nosotros. Hermanos, Él no solo expuso su vida, sino que la entregó para rescatarnos. Sufrió la muerte en la cruz y resucitó para asegurar a ti y a mí que creímos en Él un refugio en su reino eterno. Búscalo a Él y tu vida estará a salvo. Tu alma estará a salvo. Hermanos, el Rey de Dios es un refugio para su pueblo. Búscalo a Él y estarás a salvo. Y quiero terminar con esto. Como lo dije al principio, el pecado, el trabajo, tu pareja, solo son refugios temporales. Solo son refugios temporales. Por eso me gustaría terminar con esta cita. Escuchen con mucha atención, hermanos. Dice lo siguiente: jamás una alma abatida encontrará consuelo en este mundo. Y esto se debe a que nuestros corazones fueron creados para la eternidad. Nuestras almas fueron diseñadas para una paz eterna. Y no hay nada creado que pueda ofrecernos tal cosa. Así que deja de refugiarte en lo efímero y refúgiate en Jesucristo, quien ofrece paz y salvación eterna. Hermanos, el Rey de Dios es un refugio para su pueblo. Búscalo a Él y estarás a salvo. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque sin merecerlo, sin buscarlo, sin hacer nada, tú nos ofreces a Jesús como nuestro refugio, Señor. Padre, yo te ruego que, por favor, nuestros corazones ante esta palabra que acabamos de recibir no sean duros, sino que sean sensibles para responder a ti. Si hay en medio de nosotros alguien que solo se ha refugiado en su maldad, en su pecado, rescátalo, Señor, por favor, te lo suplicamos. Rescátalo. Y aquellos que han creído, que esta palabra sea de ánimo y de aliento para que se levanten y sigan viviendo para tu gloria y para tu honra, confiados en que tienen un refugio mayor que los aguarda en tu reino eterno, Señor. Padre, gracias por tu palabra y todo ha sido para tu gloria. Amén.